Vamos a ir a la palabra de Dios en Lucas 2, pero primero Isaías 9:6, que de paso que está ahí la decoración con el versículo. Estamos celebrando Navidad, estamos felices porque es una buena excusa para estar en familia, pero también es una buena excusa para predicarle a nuestra familia, para contarles, ¿no?, de qué se trata la Navidad. La otra vez veía un video de unos chicos que no sabían por qué se celebraba Navidad, las nuevas generaciones, y estaban en la mesa de Navidad y decía, pero ¿qué pasó el 24? ¿Por qué es 24? Y bueno, la gente inconversa le predicaba lo que Cristo había hecho. Isaías 9, versículo 6, es una palabra profética hablando del nacimiento de nuestro Señor. Hay muchas palabras en el Antiguo Testamento que hablan sobre lo que iba a acontecer una vez que Cristo naciera. Hay un montón de profetas que hablaban acerca de que iba a nacer un Salvador, de que iba a venir un rey, que iba a gobernar, que iba a salvar, que iba a perdonar, que iba a restaurarlo todo. Y una de esas palabras es Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vamos a leer hasta ahí, ¿no? Después sigue hablando, ¿no? De la palabra profética de que el nacimiento y el reinado del Mesías. Había una palabra contundente, era conocido por todos los judíos. Todos los judíos sabían la Torá de memoria, ¿o no, Marian? Los versículos que hoy vos y yo los leemos, ellos los estudiaban desde muy chicos. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, era obligatorio para los niños leerlos y sabérselos de memoria. Los profetas eran muy estudiados también. O sea, para un judío, estas palabras que hablaban de la profecía de que iba a venir un Mesías, era algo vital. Hasta el día de hoy los judíos se aferran a la profecía que va a venir un Mesías. No pudieron discernir que el Mesías ya había venido. Ellos siguen aferrándose a estas palabras. Un niño nos va a nacer y va a venir en gloria y va a venir como rey. Ellos te dicen, lo esperamos. Estamos en el año 5000 y pico, esperándolo. Una pena porque ya el Señor vino. Hasta la ciencia te lo confirma, pero ellos siguen esperando. Pero lo que quiero decir con esto es que las palabras proféticas en el Antiguo Testamento sobre Cristo viniendo, sobre Cristo naciendo, no solo que se cumplieron a rajatabla, sino que también eran muy importantes para la religión en ese momento. Entonces, cuando encontramos que el Señor empieza a preparar todo el ambiente para que Cristo venga, había muy pocos entendidos. Miren, vamos a ir al nacimiento de Cristo en Lucas 2. Yo quiero que vos recuerdes el versículo que leí recién, porque va a tener mucha connotación en algo que vamos a estar compartiendo en unos momentos. Dice la palabra de Dios en Lucas 2, versículo 6, vamos a leer. Aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, ¿no? María, José, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La profecía que leíamos recién y versículos anteriores en el capítulo, no quiero detener mucho en las profecías, después las podemos subir, buscar, leer, hablaban de que iba a venir un rey, de que iba a venir en gloria. También había profecías de que iba a sufrir, pero ellos no tenían lustre en esas profecías. Ellos esperaban a un rey que viniera a gobernar, literalmente alguien con todo el esplendor de gobernador. Sin embargo, cuando vemos el plan que Dios tenía para el nacimiento del Señor, es un pesebre, es el campo, es un lugar ni siquiera pensado para tener a un bebé. Y ahí estaba María dando a luz con José, solo ellos dos, solo ellos ahí, ante esa situación. Era dar a luz no solo un niño, sino una promesa,
porque previamente a ella dar a luz, Dios mismo ya le había hablado que en su vientre iba a venir el Salvador. No solo le había hablado a María, le había hablado a José, porque José la quería dejar secretamente. Dijo, este no es mío, yo acá no hice nada. La quería dejar secretamente hasta que Dios tuvo que intervenir diciendo, no hagas una locura, José. Esto está en mis planes. El hijo que espera es del Espíritu Santo y será el Salvador. Había una promesa. Había una promesa. Había una palabra profética dada hace mucho tiempo atrás. Una promesa y una palabra profética que estaba gestándose, que estaba por dar a luz. Sin embargo, cuando algunos esperaban a ese Mesías, a ese Salvador, de alguna manera Dios tenía planeado otro. Y yo quiero hablarte hoy de poder darle lugar al Señor en nuestras vidas, pero también poder entender las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros y cómo eso interactúa con Cristo. Dice la palabra de Dios más adelante, en el versículo 8, que había unos pastores, o sea, en el mismo tiempo, en el mismo momento que Jesús había nacido, había unos pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, ya nació, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Hasta ahí por el momento vamos a leer. Tenemos por un lado el Señor que ya había nacido, el Salvador que ya estaba en esta tierra, el plan de Dios que ya, el objetivo del mismo Padre, que era que venga Cristo a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, ya había comenzado, ese plan ya había empezado. Este plan que en realidad fue gestado miles de años atrás. Porque el plan de que Cristo venga a esta tierra viene desde tiempos muy antiguos, desde el Génesis. En Génesis 3:15 vemos la primera palabra profética donde esperamos a un Salvador, donde esperamos el plan de Dios ejecutarse como se ejecutó. Desde Génesis, este plan de que Cristo naciera empezó mucho tiempo atrás. Imagínate no sé si les pasa a ustedes, pero yo planeo algo de acá a una semana, de acá a un mes, y yo me agarra como ansiedad de querer que ya llegue el momento. Necesito planear, necesito hacer esto. Ahora, miren estas promesas y las palabras proféticas desde la antigüedad. Llevó su tiempo gestarse. Llevó su tiempo esperar el momento perfecto en que Cristo naciera. Que Cristo naciera era el principio de un plan mucho más grande. No era solo que Cristo naciera, sino que Cristo habita entre los hombres, es que Cristo traiga el reino de Dios. El plan de que Cristo naciera no solo terminaba ahí comenzaba. Empezaba a abrirse camino lo que Dios realmente quería hacer, que es salvar esta tierra. El plan de Cristo, que Cristo naciera, empieza ahí con Cristo naciendo, pero se culmina cuando Cristo muere y resucita. Porque el verdadero propósito de que Cristo venga a esta tierra no era sanar, no era predicar, era salvarnos, era ir a la cruz. Todo lo demás fue gestando hasta llegar a ese momento de la crucifixión. O sea que el plan de Dios que eso ocurriera era el principio de algo mayor que iba a venir. Y ahí en ese mismo momento estaban estos pastores en la noche haciendo su trabajo, guardando las vigilias de la noche con su rebaño en el campo cuando todos dormían. Sin embargo, el Señor había algo en la agenda de Dios que era visitar a estos pastores y era honrarlos haciéndoles conocer este plan que comenzaba con el nacimiento de Cristo. Y dice que se les presenta un ángel, y ese ángel se les presentó, dice, y la gloria de Dios, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor.
Y yo esto es lo que quiero comentarte algo sobre esto que a mí me impactó verdaderamente. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender los planes de Dios. Los judíos todavía siguen esperando profecías para cumplirse, profecías que ya se cumplieron. Pero nosotros, conociendo que el Cristo ya vino, ya nació, ya murió y resucitó, nosotros tenemos que ser entendidos en los planes de Dios. Vos y yo tenemos promesas de Dios. No estamos acá por casualidad, sino Dios tiene un plan y un propósito por cada uno de nosotros, aunque no lo veamos. Algunos tenemos el propósito de ser evangelistas, otros de ser pastores, otros de administrar la casa de Dios, otros de administrar su hogar, de hacer que sus hijos crezcan en el Señor. Todos somos enviados por Dios a esta tierra por un propósito. Hay un plan de Dios para nosotros y nosotros tenemos que entender esos planes, porque si no entendemos el plan de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, si no lo entendemos, va a pasar el momento y vamos a esperar cuando ya pasó. Entonces nosotros tenemos que ser como estos pastores que ahora vamos a ver, que entendieron el plan y el propósito que Dios tenía. Había una agenda en el cielo. La agenda en el cielo era que tal día Cristo viniera a la tierra, que ahí comenzara el plan majestuoso del Señor para salvar y redimir al hombre. Ese era el plan perfecto de Dios, pero muy pocos llegaron a entender ese plan. Y yo no quiero que por ser faltos entendidos nos perdamos de los propósitos que Dios tiene. Yo como mamá siempre estoy orando para que Dios me muestre los propósitos de Victoria, porque no vaya a ser que por no entender el plan de Dios de mi hija, ella capaz pierda ese momento o Dios tenga que cambiar las cosas. Entonces, desde muy pequeña, dice, Señor, mostrame, y ahí Dios te da palabra, te muestra el camino, te dice para dónde ir, hasta qué estudiar. Yo le pido a Dios hasta qué carrera. Te hablo de ella porque es pequeña y capaz ella no es entendida. Si no sé cuál es mi propósito, si vos no sabés cuál es tu propósito y tenés hijos, empezá a buscar tu propósito y el de tus hijos. Y en eso necesito entenderlo. Estos pastores estaban trabajando. Seguían como un día normal, como vos hoy, como yo y vos hoy, que tuvimos un día normal durante el día. Hicimos las compras para mañana Navidad, limpiamos la casa, no sé, trabajamos, hicimos cosas, hicimos una vida cotidiana. Pero ¿qué pasaba? Estos pastores estaban en el propósito de Dios. Vos y yo estamos en el propósito de Dios. Y Dios tiene una agenda divina que se cumple a rajatabla en el tiempo de Dios, y que ahí es cuando nos sorprende, como sorprendió a estos pastores. Estos pastores estaban en la misma región, ni enterados de lo que estaba sucediendo. Ellos hacían lo que tenían que hacer, pero de repente un ángel se les presentó y los hizo alinearse a ese propósito de Dios. Y dice que el ángel se les presentó y la gloria de Dios estuvo ahí, o sea, el lugar se llenó con la gloria de Dios. Y ellos empezaron a tener miedo, diciendo, esto salió de mi normalidad, esto salió de lo cotidiano, esto no es lo mismo que siempre. Algo acá dejó de ser rutina porque de repente estábamos vigilando los rebaños y había un ángel se presentó. Eso no es de todos los días. El miedo los abrazó, pero ahí mismo el ángel le dijo, no teman, porque acá les vengo a dar una gran noticia, les vengo a dar gozo, les vengo a romper la rutina, porque hay un plan en el cielo que se está ejecutando y que ustedes son parte, pero no necesitan alinearse. Y hay tres cosas que a mí me impactó del estar entrando en esta alineación, por decir, de alinearnos al propósito de Dios, a la promesa de Dios, al plan de Dios para tu vida y para mi vida. Es que para estar entendiendo esos planes, para estar entendiendo y alineado, necesito estar rodeado de la gloria de Dios. No, fíjense, si la gloria de Dios no hubiera estado ahí, las personas seguían haciendo su trabajo. Pero estar rodeados de la gloria de Dios los hizo alinearse a lo que Dios tenía para decirles, el plan que ellos tenían, que Dios tenía para ellos. El estar rodeados de la gloria de Dios les abrió los ojos porque vieron un ángel.
Les abrió los ojos porque dice más adelante que empezaron a ver multitudes de ángeles adorando, que ahora lo vamos a leer. Les abrió los ojos espirituales. Ya no estaban viviendo solo el plano terrenal, estaban siendo alineados a lo espiritual. Y para estar alineados a lo espiritual tengo que ver lo espiritual. No puedo estar alineado a lo espiritual si no entiendo nada. Señor, abrime los ojos, que pueda ver tu reino, que pueda ver tu manifestación, que pueda ver tu gloria, que pueda ver todas las bendiciones que hay por ser hijo de Dios. Necesito rodearme de la gloria de Dios para empezar a entender el plan de Dios para mi vida. El ángel los animó. Dijo, no teman, les vengo a dar una gran noticia. No teman porque hay algo bueno para decirles. Hay les doy nuevas de gran gozo, que será para todo. Esto va a alcanzar a todos. Los animó. Y a mí me encanta cuando el Salmo 23 dice que el Señor nos infunde aliento, porque no es que los animó positivamente, sino que la palabra infundir, como dice la Biblia, es dar un impulso. Como cuando apretás una tecla y la energía enciende la luz, un impulso eléctrico. Eso es lo que es infundir. Y cuando dice la Biblia que el Señor te infunde aliento, es como ese impulso eléctrico que destraba y crea en vos un ánimo que solo viene del reino. Alejandra me decía, desde que vine de Cortines, de lo que Dios hizo en mi vida en ese día, de Cortines, no, perdón, de la reunión de Tapiares, del aniversario, me dice, estoy a 2:20. El Señor infundió aliento. Cuando vos orás y buscás de Dios y nos centramos en las cosas de Dios, parece que estamos a 2:20. ¿Por qué? Porque el Señor te infunde ese aliento, ese ánimo para servir, ese ánimo para orar, ese ánimo para ayudar. Si no está ese impulso de Dios y estamos con los patitos volados, dejando que el enemigo pegue en nosotros, estamos pinchados. Señor, necesito alinearme a tus propósitos. Necesito rodearme de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, para que mis ojos sean abiertos, para que ese impulso de ánimo venga a mi vida. Y no solo eso, cuando eso empieza a ocurrir, ahí empieza nuestro corazón a estar preparado para que Dios nos revele el plan de Dios para nosotros. Porque dice que el versículo 11... os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Dice ahí el versículo 11, Vicky. El versículo 11. Vamos al versículo 12. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Les empieza a mostrar todo lo que ha sucedido y les va a mostrar el plan de Dios ahora. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a seguir pastoreando, vamos a seguir cuidando las ovejitas. ¿Dijeron eso? Dijeron: pasemos hasta Belén entonces y veamos que esto ha sucedido y que el Señor se nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron maravillaron de lo que los pastores les decían. Automáticamente, después de haber estado rodeado de la presencia de Dios, después de que el ánimo fue infundido en ellos, después de que les fue revelado el plan de Dios de que Cristo el Salvador había nacido, alineados, activaron y fueron tras ese plan. Pasamos y ven. No se quedaron con las buenas intenciones de decir: qué bueno, nació un Salvador, sigamos hasta que lo veamos. No nos vamos. Y esto me impacta porque mucha gente tiene muy buenas intenciones. Dice: no, hay que ir acá, hay que ir allá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y solo se quedan en el decirlo y no en hacerlo. Pero cuando estamos rodeados de la gloria de Dios, cuando nuestros ojos son abiertos,
cuando estamos con el ánimo que viene del Espíritu Santo, cuando el plan se nos es revelado, activamos. Vamos, y como decía José a la mañana, al principio, David corrió, no esperó a Goliat, David corrió. Yo estoy alineada al plan de Dios, activo, hago, voy, busco. Si no, son solo buenas intenciones. Necesitamos tener la revelación del plan de Dios para nuestras vidas. Necesitamos estar rodeados de la gloria de Dios. Pero yo quiero que por un instante me escuches de algo que el Espíritu Santo me revolucionó. Y es de lo que sucede luego. Yo quiero que prestes mucha atención a lo que ahora te voy a compartir, porque puede ser algo bisagra. Porque nos puede sacar de desiertos mentales. Y era lo que estaba pasando María. Porque yo te decía al principio de que los judíos tenían un diseño en su mente de cómo iba a venir el Salvador. Los judíos esperaban una profecía de esplendor. Los judíos esperaban al rey que viniera en las nubes. Eso esperaban los judíos. Eso es lo que habían interpretado con pensamiento humano. Eso es lo que había pasado por el filtro de su razón. No se dejaron entender por la revelación de Dios. Y María era judía. María tenía ese ADN. Espera un rey de gloria. Cuando María es visitada por Dios, por el ángel, y le dice que en su vientre tiene al Salvador, vos pensás, y yo me puse a pensar, no creo que haya pensado que iban a nacer en un pesebre. María no estaba pensando que iba a nacer, que iba a tener tanta dificultad para tenerlo. María esperaba al rey en gloria, al esplendor, a las profecías que tanto había escuchado de pequeñas, a la palabra que había leído desde chica. Ella tenía ese ADN. Dios no le había revelado cómo iba a nacer. Dios no le dijo, va a nacer en un pesebre, porque ellos empezaron a buscar dónde había lugar, hasta que le dieron lo peor. Porque muchos tenemos promesas de Dios, muchos tenemos propósito de Dios, todos acá, todos, desde Dani hasta Vicky, todos, Marian, Sami, Marian, Ale, Claudia, todos repetidos, para jugar al Memotex, al Collana. Todos tenemos propósitos de Dios, todos tenemos promesas dadas por Dios. Algunos los conocemos más, otros menos, pero todos tenemos promesas de Dios. Y cuando Dios nos da una promesa, uno imagina, uno piensa, va a ser así. ¿Vieron como esa imagen, no? ¿Cómo va a ser el camino y cómo es en realidad? ¿No? ¿Verdad? ¿La vieron alguna vez eso? Los pozos, las uvas. Y eso porque humanamente lo pasamos por el filtro de la razón. Tenemos una promesa. Ejemplo, vas a orar por los enfermos y se van a sanar. Ay, yo cuando recibí esa palabra de Dios, tenía 15 años. Yo dije, wow, voy a ir al hospital, voy a orar y ya se van a sanar los 8 de la habitación. Y fue así. Y no se sanó nadie, se murieron 3. Pero Señor, vos me dijiste que iba a orar por los enfermos y que se iban a sanar. Dije, bueno, vamos a ir a la segunda. Vamos de vuelta al hospital. Acá no podés entrar, me dijeron sin permiso, con 16 años. Pero Dios me dijo que iba a orar por los enfermos y no me dejan pasar. No es como lo planeé, no es como lo imaginé, no es como lo discerní, pero la palabra de Dios estaba. Y de repente iba a las calles y oraba y no pasaba nada. Y oraba por los paralíticos y no se levantaban. Oraba por los que tenían dolor de cabeza y seguían con más jaqueca. Pero Señor, me diste una palabra. Me la imaginé con esplendor. Me la imaginé con presencia de Dios. Me imaginé que iba a ser así de una. Y Dios no me decía nada. Venían profetas y me decían,
Dios te va a usar con milagros y sanidades. Y yo decía, ¿se me murieron cuántos ya? La cuenta está menos 10 personas, 0 sanas. Menos 10 porque se habían partido con el Señor. Me consolaba que aunque sea habían aceptado a Cristo. Pero estaba la palabra. Y venían los profetas de otras naciones y me decían, hay aceite de sanidad en tus manos. Orá por los enfermos. Llegaba un punto que decía, no voy a orar más. Hasta que, después de muchas personas que oré, fui a una última habitación del hospital. Y había un hombre que hacía 8 meses estaba internado con afecciones en los riñones. No tenía posibilidad de sanidad. Hacía 6 meses que ya no lo visitaba ni la familia. Y llegué yo con 17 años, 18, no sé, ahí, jovencita, con un Nuevo Testamento de los azules, en una habitación que era todo de hombre, no sabía ni... Dios me mandó porque con la vista humana no hubiera ido por vergüenza. Y le dije, yo vengo a orar porque creo que Dios puede hacer un milagro. Pero en mi mente decía, Señor, que no se muera. El enemigo te juega, vas a orar y se va a morir, va a ser tu culpa. Y me dice el hombre, me cuenta su problema, y me dice este hombre grande, me dice, mira, yo soy cristiano, ahí está mi Biblia. Hace 6 meses que mi familia me dejó de visitar porque es mucho trabajo cuidarme. Y yo hice una oración a la mañana temprano, dije, Dios, si vos no me das una señal de que me amás, yo me dejo de creer y me quiero morir. Y me dice, y viniste vos, me dice, sos enviada de Dios. Sos una enviada de Dios para darme esperanza, no todo está perdido, así que yo quiero que me ore. Yo dije, Señor, que no se muera por adentro. Esto es real, yo lo cuento ahora con alegría porque el final es bueno, ¿no? Pero hay que estar después ahí. Porque había una promesa de milagros y sanidades. Oro, me fui. Un mes después, está terminando un culto un miércoles a la noche en la iglesia. Me doy vuelta, no me acuerdo qué estaba buscando, me doy vuelta y entra el hombre por la puerta. Yo dije, por adentro decía, ¿no se murió? No, yo te juro que si tan solo pudieras verme en una pantalla, realmente me asombro. No se murió. Yo dije, ¿usted? Y me dijo, vos. Después de que me oraste el otro día, me sané, no tuve más nada. Dios hizo un milagro y vengo acá a dar gracias. El hombre se había sanado, los médicos no lo entendían. Y yo menos, porque yo, una parte de mi humanidad decía, o sigue peor o se muere, porque es lo único que me venía sucediendo cuando oraba por sanidad. Había una promesa, pero mientras tanto estaba en el pesebre. María conocía cómo iba a venir el Salvador, sabía quién era, pero estaba en un pesebre. Yo te juro que cuando leí eso, dije, ay Señor, me siento María en el pesebre. Ay Señor, me siento María con muchas promesas que todavía no logro verlas. Me siento en el pesebre porque mi mente racionalizó tus promesas, imaginó humanamente, no entendió tus planes. Me siento como María viendo el pesebre. Y mira lo que dice la Biblia. Los pastores le contaban lo que habían visto. Le contaron y cayó un ángel, vino un ángel. El lugar se llenó de la gloria de Dios. Nos dijo que acá estaba el Salvador. Nos dio esta noticia de gran gozo. Y María dijo, ¡uh! No, María hizo. Mirá lo que dijo María. Y al verlo, oyeron, 19, pero María, 18. Todos los que lo oyeron se maravillaron de que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pero María guardaba esto en su corazón y lo meditaba. Hoy le vengo a hablar a una iglesia que tiene propósito, a una iglesia que tiene un plan
divino, un plan perfecto. Y aunque vos y yo no lo veamos, aunque estemos como María en el pesebre, medita en esas promesas, medita en lo que Dios te está diciendo, porque va a llegar un día que se abren los cielos y sucede. El Cristo de la gloria fue y predicó, salió del desierto ungido. Y María primero estaba viendo el pesebre. No sabía lo que le esperaba, no sabía cómo iba a ser el ministerio de Dios, no sabía cómo iba a ser la vida de Cristo. Era una madre primeriza, joven, con dudas, con temores, pero todo lo que escuchaba meditaba en su corazón. Hoy vengo a decirte, todos acá, desde el que se sienta más preparado hasta el que se siente el último orejón del tarro, hay un plan de Dios para tu vida. Hay algo de Dios en tu vida. No estás acá porque sí. No estás acá porque sí, Joana, Victoria. Hay un plan de Dios. Hay algo que está gestado ya en los cielos desde hace tiempo. Porque dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Nadie viene porque sí, el dador de la vida solamente es Dios. Y si vos y yo estamos con vida, hay un plan y un propósito de Dios. Pero muchos nos quedamos viendo el pesebre. Muchos nos quedamos viendo el peor lugar en el donde estamos. Muchos nos quedamos meditando en lo malo que es el lugar antes de lo que se está gestando en ese lugar. Fíjate cómo opera el enemigo. Y en todos, porque yo te conté algo que me pasó hace tiempo, pero hay promesas que todavía se están gestando y que están en el pesebre. Necesitamos alinearnos a esos planes sin dejar de que nuestra mente los analice. Tranquilamente, por ejemplo, Marian, la esposa de Ari, puede decirme, me mira así, puede decirme, yo estoy acá por Ariel, pero déjame decirte, estás acá porque Dios tiene un plan con tu vida, Mari. Vicky puede decir, yo estoy acá porque mis papás están acá. Pero Vicky tiene que saber y sabe que tiene un plan de Dios para con su vida. Aunque estemos en el pesebre, no es condición de que las promesas y el propósito no están. Fíjense que en el reino de Dios las cosas siempre son al revés. El que es último va a ser primero, el primero va a ser el último. El que está en Cristo, nueva criatura es, como está crucificado, ¿viste? Soy nueva criatura, pero estoy muerto, ¿no? En Cristo fue más importante la muerte y la resurrección que la vida. Por eso no sabemos el día exacto. Porque haríamos del día exacto una idolatría más. Pero ¿qué era importante? ¿Saber cuál fue el día de su muerte, de su nacimiento, o lo que ocasionó su muerte y su resurrección? Eso es lo que nos dio salvación. El nacimiento fue parte del plan más magistral del cielo, la muerte y la resurrección del Señor. Pero yo quiero que podamos meditar en esto, porque tenés que salir por esa puerta abrazando cada promesa que Dios te dio, abrazando el plan de Dios. Y si no lo conoces todavía, pidiéndole a Dios que te visite como a los pastores para revelárselo, pidiéndole al Señor que en un día cualquiera, una noche común, una mañana de acá en adelante, Él pueda visitarte, irrumpir. Los pastores no hicieron nada protocolarmente conocido, no estaban orando de rodillas, no estaban recitando la Torá, estaban trabajando y haciendo lo que tenían que hacer, pero había una agenda divina que decía que ese día, esos pastores, en un día común, iban a conocer el plan de Dios. Si no conoces el plan de Dios, te entrego este desafío. Sé los pastores de en medio de la noche, esos que guardaban a las ovejas. Señor, que un día cualquiera, que un día ahora, en este tiempo que arranca este 9 años, tú irrumpas con tu gloria, me abras los ojos, me fundas aliento, me reveles el plan.
Pero ahora quiero decirte que si vos al plan de tu vida, que Dios tiene para tu vida, lo conocés, si conocés las promesas que Dios te dio, no pienses que por estar en el pesebre no hay esperanza. No pienses que porque no es como vos y yo lo planeamos, no quiere decir que no sea. Si no tomás la palabra que Dios te dio, meditala como María la meditaba. Y luego mirala como María vio a Cristo obrar. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie.